¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Vamos a reconfigurar un poco nuestra programación. Tenemos el en vivo a las 11 de la mañana, que ya dura una hora. Y vamos a subir este video, ¿no? Para que ustedes tengan información también, por supuesto, al mediodía, por ahí. Y amén de las 8:30 van a tener ustedes, por supuesto, siempre también nuestro comentario editorial. Y a las 21:30 vamos a tener encuentros, esta serie de entrevistas que estamos llevando a cabo para ustedes. Es decir, van a tener la misma cantidad de material más el noticiero, los diferentes shorts y todo ello, pero en diferentes horarios para ver qué tal jala. Si no, lo volvemos a mover todo tarde, noche, ¿no? A las 5:30 y demás. Oiga, platicar con ustedes, a ver, en este video que es más corto, va a ser más corto que los anteriores, no, a tal vez ahorita me prolongo un poquito por toda esta explicación, pero más o menos vamos a darles unos 10 minutos, 12 minutos de comentario. A ver, la política nuestra de cada día, por supuesto. Tenemos que hablar de el PRI y de los partidos de oposición. Estos dos grupos que continúan con este discurso totalmente hipócrita. ¿Cuál es la información? El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusa que existe una campaña nacional de difamación contra él y el partido, en la que están involucrados priistas que trabajan en favor del gobierno y vinculados con el crimen organizado. Tales acusaciones las hizo el domingo en un video difundido en sus redes sociales. Sin mencionar nombres, Moreno acusó que con esa campaña quieren poner al PRI de rodillas, pero no lo vamos a permitir, los vamos a enfrentar porque no podemos permitir que en este clima de violencia que hay en el país, gente incluso del PRI que trabaja a favor del gobierno, que están vinculados al crimen organizado, ojo con esto, quieren llegar hoy a la Cámara de Senadores, es decir, prácticamente le faltó ponerle M de Manlio. No lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el crimen organizado llegue a las cámaras, fue lo que dijo este Alejandro Moreno. Por su parte, en información de, sin embargo, de la reportera y conductora, la periodista Daniela Barragán, pues se da a conocer que según datos del INE, son alarmantes los gastos de campaña de los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, el famoso PRIAM, integrado por el PRI, por el Partido de Acción Nacional y el extinto PRD. Fíjese, los gastos de campaña de los candidatos de esta coalición alcanzaron la cifra de 1,465 millones de pesos. Esto el pasado 2 de junio, que fue un desastre no solamente electoral, sino financiero para esta alianza. ¿Y por qué razón? Bueno, porque Xóchitl Gálvez se quejó todo el tiempo de que nadie la apoyaba, de que no tenía dinero para pintar bardas, que no tenía dinero para espectaculares, ni mucho menos. Y la respuesta que en un principio dio Marco Cortés y Alejandro Moreno, pues fue que había otros candidatos, pero estamos hablando de una cantidad estratosférica en muchísimos puntos, ¿no? Pero muchísimos, muchísimos puntos. Los 20 candidatos de la coalición que más gastaron, sumando un total de 862 millones de pesos, no lograron ganar sus respectivas elecciones. ¿Qué le parece? ¿No? Xóchitl Gálvez perdió. Francisco Ramírez Acuña, panista y exgobernador, gastó 43 millones en su campaña. Perdió. Karina Marlen Barrón, candidata del PRI por Nuevo León, invirtió 22 millones, quedó en tercer lugar. Brenda María Isontli Alvarado Sánchez, aspirante del PRI por el Estado de México, gastó 20 millones. Miguel Ángel Yunes Márquez, el canda de prófugo, que no es prófugo, dice, candidato del PAN en Veracruz, invirtió 19 millones de pesos. Enrique Vargas gastó 18 millones. Cintia Ileana López gastó 17 millones por la senaduría de la Ciudad de México. Ana Teresa Aranda invirtió 16 millones en Puebla. Daniela Soraya, candidata por Chihuahua, gastó 15 millones. Gustavo Sánchez gastó 14 millones. Vaya desastre. A ver, vamos a darle rápido a los dos temas. El primero, Alejandro Moreno dice, hay una campaña de desprestigio por parte de los priistas. Bueno, los priistas se conocen bastante bien entre ellos. Por supuesto que en cuanto empiezan a sacar todos sus trapos sucios, el desprestigio es absoluto. Pero lo que no entiende Alejandro Moreno es que el PRI está desprestigiado ya de por sí. La historia del PRI es una historia de desprestigio, es una historia de corrupción, es una historia de traiciones, es una historia de sumisión, de entreguismo, es una historia de masacres, es una historia de represión, es una historia de fraudes electorales, es una historia de agresiones a la prensa, es una historia, por supuesto, de despojos de recursos naturales, de abusos sobre los que menos tienen, es una historia de precarización laboral, es una historia de precarización salarial, es una historia de economía criminal, es una historia de crimen organizado. Entonces, el PRI se escribe con las letras de desprestigio.
El PRI, perdón, no el TRI, un saludo a Alex Lora. El PRI es sinónimo del desprestigio. Ellos solos a través de toda su historia lo hicieron. Por supuesto que Alejandro Moreno lo que busca con este tipo de ardides, con este tipo de comentarios, está más enfocado, mucho más enfocado a tratar de mantener su parcela. Esa parcela que a él le garantice una entrada importante de recursos. Porque a final de cuentas, tener un partido de 3, 4, 5% te garantiza dinero. Y si ese partido es pequeño, pues te los quedas con más gusto tú. Entonces, la realidad es que Alejandro Moreno eso es lo que está haciendo. Es un personaje al que ya no le interesa ganar la presidencia, al que ya no le interesa ganar nada, que junto con Rubén Moreira, pues son los clásicos saqueadores del final, ¿no? Son los clásicos personajes que ya llegan al último para robarse todo lo que queda y que son los que al final de cuentas se quedan un rato ahí en el lugar, gritan, pelean y demás, para no dejar que las ratas más grandes regresen precisamente a comerse el queso. Entonces a mí me parece que estamos ante un hecho nuevamente de una enorme y profunda hipocresía por parte de Alejandro Moreno. No hay ninguna campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Difícilmente, y no porque no lo haya buscado, porque Manuel Fabio Beltrones es un personaje tan pragmático que por supuesto habría buscado al gobierno de López Obrador para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y golpear al PRI. Pero la pregunta que tendría que hacerse Moreno es una, ¿para qué lo necesita López Obrador? ¿Para qué necesitaría Beltrones si el PRI solito se golpea, si el PRI solito se cae, si el PRI solito choca con sus propios intereses? Entonces, en realidad, el Partido Revolucionario Institucional se está destruyendo como se destruyen los grandes imperios, desde adentro, no con una explosión, sino con una implosión. Desde adentro se están carcomiendo y era una cuestión de tiempo, simplemente. Era una cuestión que permitiera que se fuera degradando de tal manera que lo que fuera quedando fuera lo peor de lo peor. Si Manlio Fabio Beltrones o no está vinculado con el crimen organizado, todo el mundo sabe perfectamente la realidad de esos temas. Y no solamente él, muchos otros priistas y expriistas, ¿no? Que ahora quieren incluso formar partidos políticos como Miguel Ángel Osorio Chong, por supuesto que fueron parte o son parte de ese crimen organizado que ha gobernado este país durante muchos años hasta el 2018. Pero aquí el punto, ¿cuál es? El punto también es en que Alejandro Moreno es un verdadero despiporre. Dos, ¿de verdad el gobierno está a Beltrones? Si Alejandro Moreno está haciendo el trabajo que todos alabamos, está destruyendo precisamente al PRI, insisto, no. Eso es simplemente un berrinche por parte de estos personajes, ¿no? Quienes se atreven a hablar de esta manera, pensando que la gente es tonta, pero sobre todo buscando de una u otra manera una discusión interna. Ese lenguaje es para la gente al interior del PRI que todavía está con él, para venderse como ese gran líder, como ese gran soldado y que esa gente que está ahí lo apoye, lo respalde y no permita, por supuesto, que otros personajes le quiten su pedacito de parcela, ¿no? Es lo que busca el señor Alejandro Moreno, que me parece que tanto Moreno como Beltrones, como Dulce María, como la propia Beatriz Paredes pasarán a la historia precisamente como el legado del terror, ese legado del terror en el cual si algo tendremos que agradecerle a los mexicanos, no es cómo gobernaron, no es lo que supuestamente aportaron, sino más bien cómo se metieron el pie y cómo se canabilizaron completamente. No, esa es la canibalizaron, corrijo, canibalizaron, muchas gracias. Cómo cómo se comportaron. ¿No le parece? Y del otro punto va de la mano, o sea, hablamos precisamente de una forma de operar que te garantiza mucho dinero. Ve usted la cantidad de dinero que se gastó. Y la gran pregunta sería, ¿qué pasa ahora? O sea, ya te lo gastaste, ya presentaste tus notitas, no sé. De verdad, yo sí creo que necesitamos una reforma electoral que vaya limitando muchas de estas cosas, porque muchos de estos personajes que perdieron, que metieron lana hasta la saciedad, la realidad yo dudo mucho que lo hayan hecho como tal. Yo sí creo que hay varios desvíos de recursos que tendrían que indagarse. Sé que estoy especulando y eso no es correcto, pero si nos basamos en antecedentes de cómo se manejan los negocios en política, por eso le decía al principio lo de Moreno, porque en política no es solamente ganar, es el dinero que te dan. No necesitas tener la presidencia de la República para hacer negocios, no necesitas ser el líder del Senado, no necesitas ser el senador más importante, no necesitas ser el diputado más mediático con estar ahí, porque tristemente han convertido a la política en un negocio, se han mercantilizado, han llegado al poder para servirse del mismo, no para servir a los demás, para hincharse los bolsillos de lana, para enriquecer sus fortunas.
para llegar y hacer contratos con los cuates que les permitan desarrollar todo tipo de obras que les dejan una gran cantidad de dinero para lograr permisos, para lograr juicios en contra del Estado, para lograr muchas cosas. Toda esta generación de políticos son desechables, son detestables, porque hicieron de la política un negocio, hicieron de la política un saqueo constante. No los merecemos como país a ninguno de ellos. No merecen estar donde están, no merecen en un espacio ni siquiera pequeño, no lo merecen. Y ojalá que la gente que todavía vota por el PRI de verdad asuma eso y se den cuenta que no pueden seguir apadrinando a una bola de sátrapas que lo único que hacen es estar como parásitos del presupuesto sin aportar absolutamente nada. Y lo mismo va para los que votan por el Partido Verde Ecologista de México y que ojalá Morena se dé cuenta que ya no lo necesita como tal, por lo menos no desde un ámbito de votación, y que tarde o temprano ese partido tendría que ser también otro de los encaminados a perder el registro, porque insisto, ¿qué han aportado en realidad al país? Aparte de los daños que ya elegimos en el PAN y el PRI, pero ¿qué ha aportado el Verde? Absolutamente nada tampoco. Son partidos de verdad que lo único que hacen es contaminar y que son responsables del fracaso de la partidocracia, que son responsables del descrédito de los partidos políticos, que son responsables de los golpes a la democracia. Porque por supuesto, y eso es muy importante, nunca dejarnos llevar por ese discurso de la derecha que busca convencernos de que la democracia no sirve, que lo mejor son otras formas de gobierno. ¿Cuáles? Las que ya probamos, dictaduras, monarquía, zarismo, ¿cuáles? ¿Cuáles? La democracia, por supuesto, la que funciona. Lo que pasa es que su democracia que crearon las élites está hacia el precipicio. Esa democracia que era una oligarquía disfrazada, ¿no? Y que ahora que la democracia empieza a ser de abajo para arriba, ya no les gusta y empiezan a hablar que la democracia está pasando por un mal momento, empiezan a hablar que la democracia está fallando y te presentan a estos personajes impresentables, ¿no? Como el ejemplo palpable de ello cuando ellos los prohijaron. Esa ultraderecha fomentó a un Beltrones, fomentó a una Paredes, fomentó a un Alejandro Moreno y fomentó a toda esa pandilla. Entonces es muy importante siempre evidenciarlos, darnos cuenta los datos. Ahí están los datos que presentó Daniela Barragán, datos que confirman precisamente el gastadero inmoral que hacen en la política sin resultados en ningún aspecto y que aun cuando ganen, ¿qué proporción de beneficio tenemos los ciudadanos? ¿Cuál? ¿Qué puede aportar un senador como Miguel Ángel Osorio Chong? Un senador como Alejandro Moreno. ¿Qué va a aportar Alejandro Moreno? ¿Qué va a aportar Marco Cortés? ¿Qué va a aportar Lili Telles? Ya los conocemos. Nada. ¿Qué va a aportar Mayer? Nada. Lo único que hacen es, insisto, enlodar algo que es necesario para la vida de todos, que es la política y el sistema de partidos. No necesitamos estos partidos, no se requieren partidos para no dejarnos llevar por aquellos que hablan de los gobiernícolas. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, su punto de vista. Le reiteramos entonces, ahí está la programación, 11 de la mañana el en vivo para los que les gusta el comentario largo. Posteriormente vamos a subir estos videos en mitad del tiempo para que ustedes los disfruten también, los compartan, los comenten. Posteriormente tendremos, por supuesto, el noticiero a las 8:30 el espacio de comentario análisis, 21:30 encuentros. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención y como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ay, perdón, ya lo saben, pulgar arriba, compartan el video, coméntenlo, suscríbanse, super chat, super gracias y únanse al canal. Ahora sí, bye.